Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, platicaré de la cara liberal de Estados Unidos, también presente en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses, que esperemos resista la embestida de Donald Trump. Luego voy a entrevistar a Nicolás Alvarado sobre Rafael Tovar y de Teresa, quien tristemente falleció el fin de semana pasado. Y finalmente pasaremos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué decir de las declaraciones del general secretario Cienfuegos sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. No hay la menor duda que la victoria de Donald Trump, un demagogo xenófobo con una inquietante colección de soluciones discriminadoras, habla de un lado oscuro de Estados Unidos que no solo ha estado presente a lo largo de su historia, sino que tristemente pareciera hoy estar ganando terreno. Pero también hay una cara liberal, no se nos olvide, una cara liberal, plural y tolerante, que a lo largo de la historia de Estados Unidos se ha enfrentado con éxito a este lado oscuro y que también la vimos con toda claridad en las pasadas elecciones del 8 de noviembre. No solo Hillary Clinton ganó el voto popular, sino que en varios estados se legalizó, por ejemplo, la marihuana para uso recreativo. Asimismo, ante la oleada antiinmigrante de los últimos años, hemos visto cómo varias de las grandes ciudades estadounidenses, como Los Ángeles y Nueva York, se han declarado promigrante y se han establecido como ciudades santuario para los indocumentados. Vale la pena reconocer esta otra cara y señalar su vitalidad y fortaleza, ya que ahí encontraremos aliados para resistir la embestida de Trump durante los próximos 4 años. Javier Tello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, ¿no? Sí, no, totalmente, pero yo te diría que sin duda hay una serie de posibles actores que lucharán desde posibles trincheras en contra de Trump, pero creo que lo hacen en un contexto de crisis de liberalismo. Y que hay que entender esa crisis, porque esa crisis no es el resultado de la llegada de Trump, sino es parte de lo que explica la llegada de Trump. Y creo que si no se ponen las pilas en Estados Unidos, ese campo liberal, no van a poder resistir bien uno y sobre todo no van a poder ofrecer una alternativa, es decir, ganarán batallas por aquí y batallas por allá, pero no la guerra, y lo que hay que ganar es la guerra. Sí. Entonces creo que hay esas dos cosas. Ya me están empezando a chocar las analogías con la guerra, sí. Pero en fin. Hablando de trincheras y todo. Sí. Pero entonces creo que, no sé si quieras empezar hablando por posibles actores. ¿Quiénes son? Yo creo que hay que identificar. Pero insisto que de fondo el problema que tienen todos es que si hay una crisis de liberalismo que tienen que entender y resolver. Y que lo estamos viendo en la conformación del gabinete, ¿no? O sea, no hemos hablado a fondo de la conformación del gabinete, pero no da muchas esperanzas este gabinete. No. Como nunca una incorporación de militares o exmilitares, ¿no? Duros, militares halcones, ¿no? De empresarios exitosos, pero empresarios pues, de cierto perfil como Trump, ¿no? Sí. Y de directores generales o CEOs, de Chief Executive Officers de ciertas empresas, ¿no? Importantes, ¿no? Como el que va a ser el nuevo secretario de Estado. Sí. Yo lo que diría es... Me encanta porque el candidato antisistema acaba teniendo un gabinete pues que representa a quizás lo peor del sistema, ¿no? Del establishment, ¿no? Sí,
Totalmente, ¿no? Y era obvio que iba a suceder algo así. Hay uno que otro que no. Bannon, en la Casa Blanca, claramente no es del sistema y sí es antisistema. Sí. Es el único que se me ocurre así de bote pronto que claramente no es del sistema y que claramente es antisistema. Sí. Pero lo peor de todo es que tenemos en la clase, tenemos un presidente electo, democráticamente electo, legítimo, pero que no es un liberal. No. No en Egipto, no en Venezuela, no en Rusia, en Estados Unidos. Por eso insisto en el tema de la crisis del liberalismo en Occidente y en particular en Estados Unidos. Pero si quieres entramos a los actores sin trincheras. ¿Quiénes son los actores? ¿No? Yo creo que hay que empezar con digamos, regresar a Tocqueville, si me permites, y decir que lo que decía Tocqueville cuando hizo su viaje por América, por Estados Unidos en el siglo XIX, que escribió La democracia en América, y que lo que encontró es una sociedad civil que dijo es la columna vertebral de esta democracia, ¿no? Sí. Esos grupos muy metidos en las comunidades que hoy llamaríamos, digamos, organizaciones no gubernamentales, ONGs o organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sí. Muchas de ellas son de derecha, conservadoras, que estarán de acuerdo con Trump, pero muchas son liberales. Sí, yo te diría que sin duda ese es uno de los actores. Sí. Su trinchera será doble. Yo creo que partes de esos grupos lucharán, digamos, en la calle y veremos manifestaciones. Las veremos muy rápidamente y ya las estamos viendo. Sí. Parte de su trinchera natural es la calle. Sí. Otra de sus trincheras naturales históricamente en Estados Unidos han sido las cortes. Totalmente. Habrá una batalla legal. Y otra tercera trinchera para muchos de estos grupos es el cabildeo y la presión política, ya sea en sus estados o a nivel federal. Yo te diría que no es el principal líder natural de una lucha en contra de Trump, porque como decías, uno, no todos están del mismo lado, dos, es algo muy atomizado, tres, son causas únicas en su mayoría, es decir, defenderán un tema en particular. Y la libertad de expresión ¿no? Entonces serán pequeñas batallas muy seguido a nivel local. Entonces, o federal. Son algunas a nivel federal. Algunas son importantísimas, es un actor clave, pero yo te diría que no es posible que lideren quien sí puede liderar, me parece, o yo lo que pienso que quien va a tener quizá el papel más central en esto sea el auténtico federalismo estadounidense, ¿no? Sí. En fin, el contrapeso de los gobiernos estatales y municipales, ¿no? Ciudades y estados, ¿no? Ciudades y estados, ¿no? Las grandes ciudades y algunos grandes estados. Así es. Yo estoy otra vez de acuerdo, que creo que es un actor central. Pero ese no. Ahí sí hay más, otra vez, porque una cosa es que California mande a volar al resto de Estados Unidos y a Donald Trump. Sí. Tiene con qué. Es un estado lo suficientemente grande y importante, pero se pueden aislar. Pero no se trata de eso. Sí. No se trata de abandonar al resto de Estados Unidos a la suerte que le toque con una presidencia de Trump. Entonces creo que se trata de ser más que resolver tus propios problemas, liderar un esfuerzo que tenga eco nacional. ¿No? Totalmente. Nueva York y California. Nueva York y California. Totalmente. Y lo curioso es que desde la Segunda Guerra Mundial los estados han jugado ese papel, pero frente a presidentes demócratas, frente a un creciente poder del gobierno federal, a lo que han apelado los estados, son a los famosos derechos de los estados. Ted Cruz, de hecho, se hizo famoso utilizando esos argumentos como procurador de Texas. Ahora serán los demócratas los que... ¿Qué es el viejísimo debate de Madison con Hamilton o de Adams con Jefferson, ¿no? De hasta dónde un gobierno central fuerte, importante, versus los gobiernos estatales fuertes. Sí, ¿no? El problema, yo insisto, de un liderazgo... Viejo debate estadounidense. ¿Eh? El problema de un liderazgo nacional con ese argumento es que precisamente estás diciendo que California decida lo que quiere California. Y que Texas decide y que Mississippi decida. Necesitamos que California... Y yo creo que sí lo van a tratar de hacer, ¿no? En fin. Pero es difícil, porque tú lo que estás diciendo, si estás apelando a los derechos de los estados, es que cada estado decida. Entonces no puedes ofrecer una solución para el país. Que de hecho si repelen, por ejemplo, Roe versus Wade, o sea, la famosa sentencia de la Suprema Corte norteamericana que legaliza el aborto a nivel nacional, si lo repelen,
pues va a regresar a cada uno de los estados tener... En unos estados será legal y en otros no. Es medio lo que en su momento dijo Trump, sí, que él estaría a favor de que cada estado decida. Así es. Y eso limita otra vez el liderazgo a nivel nacional. Sí. Y no solamente eso, si un liderazgo de California tiene el sesgo de California y mucha de la gente que votó por Trump, gente que en su momento votó por Obama, sí, pero que ahora votó por Trump, no le va a gustar un liderazgo de las costas, sí, que es élite. Bueno, votaron en contra de eso. Exacto. O sea, ¿no? Mucha de la emoción fue en contra de esa parte que le está yendo bien a la economía. De la gran ciudad. La gente educada. Y de la élite de las costas. Exacto. ¿no? Entonces, otra vez, yo estoy totalmente de acuerdo que tanto la sociedad civil organizada como estados demócratas y grandes ciudades como Nueva York, como Filadelfia, como Los Ángeles, son clave en esta organización de lucha en contra de Trump, pero siguen, creo que, teniendo el problema de que no puede haber un Pero genuino... entonces, ¿a quién ves? ¿Quién es el peso? Y faltan varias otras. Yo te diría que el único que puede es el que más en problema está, que es el Partido Demócrata. Obviamente. Pero va a pasar por una temporada dura donde no solamente van a tener que encontrar liderazgo, sino que también encontrar un discurso, porque perdieron ambas cosas con la derrota de Clinton. Sí. Es el fin de la era Clinton. No hay jóvenes líderes. Está Bernie Sanders ahí con un cierto liderazgo, está Warren con un cierto liderazgo. Elizabeth Warren. Sin duda va a haber nuevos liderazgos en ese partido. Obama, yo creo que se verá obligado a ofrecer un cierto liderazgo moral, pero tienen que encontrar líderes jóvenes. Y tienen que encontrar un discurso y se van a tardar, ¿no? Lo encontrarán, pero no, y totalmente, porque algo que tiene la democracia estadounidense es que es lo que se llama la campaña permanente, o sea, vaya, en 2 años ya están en otra elección para renovar 1/3 del Senado y la Cámara de Representantes por completo. Entonces, ya están pensando, ya se están moviendo en ese sentido, ¿no? Ahora, lo que hicieron muy bien los republicanos desde hace 20 años, Javier, es posicionarse en los gobiernos de los estados para poder ellos hacer la distribución de los distritos electorales y gracias a eso han venido ganando consistentemente en la Cámara de Representantes, ¿no? O sea, hay una labor política. Algo debería... leí el otro día... a nivel estatal. Leí el otro día un editorial en el New York Times que decían, si los demócratas quieren ser un contrapeso efectivamente a Trump, tienen que aprender de los republicanos. De lo que han hecho los republicanos en estos 8 años de Barack Obama. Pero han sido durísimos, con una estrategia muy clara, ¿no? Pero llevan un buen rato los republicanos haciendo eso. Pero creo que hay otro terreno que es el ideológico. Ante esta derrota... hay varias posibles alternativas. Te puedes acercar a las posturas de Trump y ofrecer una especie de trumpismo con cara humana. Yo espero que no hagan eso. Populismo. Exacto. No, en trumpismo, o sea, que aceptar un cierto... No, porque el populismo no tiene contenido. Yo estoy hablando del contenido del populismo de Trump. ¿Cuál es ese contenido? Proteccionismo. ¿Cuál es ese contenido? Nacionalismo. No es necesariamente populismo, son posturas y pueden ofrecer ese tipo de posturas con un sesgo demócrata de su partido, ¿no? O pueden hacer lo que en su momento hizo Reagan frente a las derrotas que enfrentó el Partido Republicano en contra de los demócratas, que es ofrecer una alternativa radical distinta, radicalmente distinta a la del partido en el gobierno, que fue lo que ofreció en 80 Reagan y que fue una revolución. Entonces, pero la ves en este contexto yo creo que sí. de democracias a liberales, ¿no? Yo creo que sí. Liberales, yo creo que sí. Yo creo que ¿con qué tipo de agenda? O sea, lo estás pensando, porque hay una agenda tradicional del Partido Demócrata que tiene que ver con el manejo de la economía, pero también con estos temas del aborto, de las drogas, en fin, ¿no? De la muerte asistida. Eso es parte, si quieres, le entramos, ese es parte del debate del liberalismo que va desde el neoliberalismo hasta el liberalismo social y la socialdemocracia. Ese es el debate interno que tiene que tener el Partido Demócrata para desarrollar un discurso que yo creo que tiene que ser un discurso que genuinamente ofrezca una alternativa
a lo que ofrece Trump. Y lo tienen que estructurar, no va a ser fácil. No, claro, o sea, siempre lo hemos dicho, ¿no? Un partido es proyecto y líder. Sí. Hoy en día no tienen ni proyecto ni líder. No. Están en serios problemas. No, claro. En serios problemas. Pero hay otros actores, yo diría, además de lo que ya hemos mencionado. A ver, ¿quién? O sea, ya mencionamos la sociedad civil organizada. Organizada, el federalismo, ¿no? Gobiernos estatales. El federalismo, que es estatdos, sí, y yo diría que las ciudades. Las ciudades, que es exacto. También, ¿no? Que las ciudades tienen un peso enorme. ¿No? O sea, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, Chicago, Filadelfia. El alcalde de Nueva York tiene más poder que el gobernador de Nueva York. Lo sabemos, sí. ¿no? O sea, tiene una mayor presencia, en fin. Sí, ¿no? igual en Chicago también. Sí, en Chicago, claro. En California no, pero el alcalde de Los Ángeles es un personaje de la mayor importancia. Sí. En fin, entonces sociedad civil organizada, estados, ciudades. El Partido Demócrata. El Partido Demócrata. Y ahí te van varios otros. A ver. Yo te diría que la burocracia. Una y otra vez hemos visto con presidentes locochones o que de repente deciden hacer cosas locochonas, por llamarlas de alguna manera, ha habido burócratas que se resisten. Sí. Burócratas importantes que abiertamente dicen no a una instrucción. No, deja eso. O sabotean al gobierno. Eso es los más... whistleblowers famosos, ¿no? Sí, pero todavía más creo que más potente le pasó, por ejemplo, a Schwarzenegger cuando le pidió a quien le pagaba toda la burocracia. Ah, sí, no quiso, ¿verdad? No quiso. Y dijo, porque es ilegal. Sí, es que Schwarzenegger le mandó a ordenar que no pagara, ¿no? Que pagara el salario mínimo. Exacto. ¿No? Sí. Y consideró este personaje que era un burócrata, que eso era ilegal y no aceptó. Nixon, cuando Nixon le dio instrucciones a su procurador, contó en el contexto de Watergate, su procurador también abiertamente dijo que no. Y lo corrió. Lo corrió. Metió a su procurador, el subprocurador dijo tampoco. Tampoco. Entonces, podría haber... Hasta el tercero que dijo ese sí, porque dijo y se justificó, es que si no va a acabar el intendente, el mozo de aquí de la Procuraduría, siendo el procurador, ¿no? Pero entonces habrá una posible, ante ciertas órdenes, por ejemplo, si decide volver a torturar Trump, podría haber dentro del Departamento de la Defensa gente que diga no. Y faltan varios otros. Si quieres lo retomamos mañana porque es un tema muy importante y creo que tenemos que ligarlo, Javier, al tema de que podría ser México con estos aliados que podrían ser naturales, algunos de ellos, claro. Si viene una embestida de Trump en contra de México, ¿no? Claro. Y bueno, obviamente grupos como Mexicano-Americanos son un grupo clave. Pero esa es sociedad civil organizada, ¿no? Claro, ¿no? Así es, así es. Bueno, lo retomamos mañana, si te parece. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el gran Nicolás Alvarado para platicar de otro grande, un grande, la verdad, bueno, pero vamos a platicar de él, de los, digamos, de sus grandes logros, porque sí los tiene, de Rafael Tovar y de Teresa, quien tristemente falleció el pasado fin de semana. Que es aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar. El secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, tristemente falleció este 10 de diciembre a los 62 años de edad. Tovar y de Teresa se encontraba internado en el Hospital Central Militar, de acuerdo con un comunicado difundido el pasado jueves, y murió en la madrugada del sábado. Para platicar de este destacado diplomático, incansable promotor cultural y prolífico escritor, nos acompaña Nicolás Alvarado. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Leo, muy contento de estar aquí contigo, como siempre. Igualmente. Oye, ¿qué personaje Rafael Tovar, no? O sea, sí tiene muchos ángulos que vale la pena explorarlos. Bueno, lo decía yo hoy en mi columna de Milenio Diario, era un conversador extraordinario y delicioso, era un hombre, y lo hablaba yo de su acción por los zapatos, que no lo rebaja, sino lo enaltece, porque sabía mucho de cómo se hacen los zapatos, sabía mucho de cómo se hacen los libros físicamente, y de cómo se hacen literariamente también. Yo creo que a Rafael le gustaban las cosas bien hechas. Me parece que es la mejor manera de definirlo. Eso lo hacía un promotor cultural con gusto y criterio. Yo fui buen amigo de Rafael, tuve la oportunidad de tratar con él en muchas ocasiones como primero como diplomático cuando yo era niño, yo conocí a Rafael hace muchísimos años, después en Conaculta, después de eso me tocó tratar con él cuando encabezó... Él fundó Conaculta.
Él y Florescano, digamos, Sí. en gran medida. Fue el segundo presidente de Conaculta, pero sí estuvo en muy buena parte en la creación Claro. de Conaculta, en la creación del FONCA, que a mí me sigue pareciendo la institución mejor diseñada de este país. Octavio Paz tuvo un influjo importante también sobre la creación de Conaculta y sobre la creación del FONCA. Pero a ver, el Conaculta fue el gran agente democratizador de los presupuestos para la cultura, porque lamenté mucho que me encontré aquí afuera en el pasillo a Julio Patán y no le dije, ven a pelearte conmigo con Leo, que es lo que le hubiera querido decir, porque hoy tenemos posiciones encontradas en la misma página de Milenio. Sí. A mí me parece que lo que hizo instituciones como el FONCA, como el Sistema Nacional de Creadores, fue democratizar la cultura en el sentido de, antes de que existiera Conaculta, pues el que era cuate del secretario de Educación o del subsecretario de Cultura le tocaba o no, había mejores y peores. O de otros secretarios. O de otros secretarios, por supuesto. Repartían por todos lados, por gobernación, por educación. Por las instituciones de por salud, el Pemex. IMSS, el ISSSTE. Sí, sí, exacto, ¿no? Entonces lo que hace es, bueno, darle un marco institucional y darle unas reglas del juego. Sí. Y hacer que esos apoyos sean apoyos que otorgan los pares. A mí me ha tocado ser jurado del FONCA múltiples veces en múltiples disciplinas, de IMCINE también me ha tocado ser jurado. Y bueno, pues es un jurado de pares, de profesionales, no de funcionarios públicos, los que juzgan de los proyectos. Y me ha tocado ser juzgado. Pero sigues viendo clientelismo. Tienes que reconocerlo. Pero menor, ¿eh? O sea, yo te O sea, diría... si acaso yo te reconocería que parte de la labor de Rafael Tovar fue ponerle reglas que permitieron bajar ese clientelismo. Yo te diría ¿no? que a lo mejor podría verlo en otras instituciones, no diría en el FONCA. ¿eh? ¿No? En el FONCA en lo más mínimo. Los procedimientos del FONCA son extraordinariamente transparentes. Lo mismo te diría de Ficine, lo mismo te diría de Fiteatro, lo mismo te diría de IMCINE. Quizás en otras áreas se preste más a los apoyos discrecionales, pero hay tal cantidad de candados en una institución como el FONCA que es imposible saltarse las trancas, imposible. En, digamos, proyectos como México en Escena, eso está muy bien diseñado. Lo que estaba mal diseñado de origen es Conaculta. Es decir, porque Conaculta, no por culpa de Florescano, ni de Paz, ni de Rafael, sino porque surge, Salinas lo que hace, emite un decreto presidencial que dice, está este consejito, porque era un consejito, que regula estas dos instituciones gigantescas, obesas, con un diseño obsoleto, etcétera, que son el INA y el INBA. Sí. Había problemas de duplicación de funciones, había problemas en la operación cotidiana, y luego Conaculta dependía de la SEP. Sí. Eso, cuando fue secretario de Educación Emilio Choifet, que no tenía buena relación con Rafael Tovar, y no es un secreto esto, obstaculizó mucho las cosas, porque Conaculta pendía para todos sus proyectos de la aprobación administrativa de la SEP. Y yo lo sé de cierto porque tuve un amigo que trabajó muchos años ahí en Conaculta, que era un dolor de cabeza porque jurídicamente estaba mal armado el consejo, ¿no? Absolutamente. Y por eso desde hace mucho tiempo se hablaba de la posibilidad de transformarlo en una secretaría. Que te diría yo que es un proyecto en el que Rafael participó de manera muy importante, que Rafael empezó a operar y que no está terminado de operar, pero que fue un proyecto en el que también tuvieron mucho que ver, por una parte, Aurelio Nuño, es decir, desde la SEP construye esa construcción, y por otra parte, Santiago Taboada, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Sí. Rafael, digamos, fue uno de esos 3 ejes en esa carreta, pero el problema es que hoy... Y fue el primer secretario. Y fue el primer secretario, pero hoy es... Justamente hay que decir. Absolutamente. Nada más que la Secretaría hoy opera con una infraestructura humana y económica de consejo. Sí. Tiene un diseño institucional de Pues consejo se quedó con lo mismo, que hay ¿no? que resolver con exactamente lo Ahí mismo. las oficinas en Coyoacán, están en Coyoacán, sí, ¿verdad? En Arenal, en exacto. Chimalistac. En Chimalistac, exacto. Y luego no hay ley de cultura terminada. A mí me tocó en varias ocasiones participar en grupos de reflexión para la constitución de esa ley de cultura, pero urge una ley de cultura, porque una Secretaría de Estado sin ley, pues lo que hay es resolver un problema administrativo, que te diré, los productores, los promotores, los creadores lo apreciamos mucho a la hora de, digamos, tener una traba administrativa menos, de estar pendientes de la firma de la SEP y no llega la lana porque la SEP no ha firmado. Pero más allá de eso, asumir que la cultura es un asunto de Estado al punto de merecer una secretaría es generar un marco legal, atender de frente el problema sindical, que es el problema que lastra la cultura en nuestro país. El 80% de los presupuestos, Leo, de cultura se van en alimentar a la burocracia cultural. Totalmente. Ese es el problema real de la cultura. Ahora, a mí me parece muy interesante que Rafael, la verdad, yo lo conocí poco, pero creo que tenía muchas virtudes, ¿no? Desde luego era un hombre sabio en muchas cosas. Y encantador. Esa es la otra, las formas. Tú lo sabes bien, administrar los egos de la cultura en cualquier país, pero en México particularmente, no es nada fácil. Así es. Y este hombre
tenía ese manejo terso, agradable, natural, para no pelearse y para tener a todos los sectores culturales contentos. Yo creo que era en ese sentido, gran político, ¿eh? Gran político con respecto al sector cultural, Nicolás. Y vaya que tú lo has sufrido en ese sentido, ¿no? No, pero a ver, yo te diré, yo creo que Rafael fue un político extremadamente hábil y creo que supo, digamos, fomentar el trabajo bien hecho y tener manga ancha para poner freno al trabajo que no estaba bien hecho. Creo que supo armar, digamos, o coadyuvar, pues no es un verbo que detesto, pero bueno, en la construcción de dos instituciones en dos momentos. Es preocupante que esta se quede trunca y es preocupante ver qué va a pasar porque además Rafael es una desgracia que haya muerto para los que lo quisimos, pero es una desgracia que haya muerto además a 2 años de que termine el sexenio, porque no hay verdadero tiempo de hacer tabula rasa. Sí. Es decir, lo que hay que hacer es continuar ese proyecto y lo que necesitan fundamentalmente es un interlocutor, la CEP, Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, para terminar de hacer eso, y la comunidad cultural, desde luego. Ahora, Rafael también fue escritor. Rafael también fue un escritor además muy marcado por la figura de Porfirio Díaz, que fue su tema recurrente. Sí. Fue un cultor de la novela histórica. Yo creo que Rafael, como novelista, era también un historiador y era alguien a quien le apasionaba la investigación. Creo que la minucia, te diré, histórica, la minucia legal, la minucia artesanal, era algo que apasionaba a Rafael, que era además un lector absolutamente voraz. Diré que sus libros son de un gran lector apasionado por la historia. Así es. ¿Melómano? Melómano absoluto. Uno siempre llegaba a la oficina de Rafa. ¿No te tocó ir alguna vez? No, siempre lo vi fuera de su oficina. Siempre estaba escuchando música. Sí. O sea, si tú llegabas a la oficina de Rafael, siempre estaba la música ahí y no necesariamente de fondo. Podía detenerte un momento a hacerte escuchar. Ah, mira, por cierto, me llegó esta grabación de Shostakovich que no tenía yo. Mira, fíjate en este pasaje. Eso era algo que podía hacer con frecuencia. Bibliómano desaforado, es decir, y además siempre que llegabas te recomendaba una librería física, una librería virtual, te contaba de una primera edición que había conseguido de una manera completamente extravagante y llena de peripecias divertidas. Era un hombre que disfrutaba la cultura. Pero eso es lo interesante, que puede haber hombres así, que sean de una gran cultura, ¿no? Pero que sean un desastre desde el punto de vista político y administrativo. Y Rafael no. No, yo creo que es alguien a quien benefició mucho su formación como diplomático. Claro, era abogado. Era abogado. Creo que su formación jurídica también lo benefició mucho. Y creo que además aprendió mucho sobre la marcha porque le tocó ir aprendiendo de lo que se iba inventando en el camino. Pues lo que pasa es que el aparato cultural de este país, tal como lo conocemos, pues es un aparato que data del sexenio de Salinas. Es decir, Cultura era una subsecretaría que hizo cosas importantes con algunos subsecretarios, pero pues, que era una oficina chiquita de la SEP hasta que se crea Conaculta. Y como dice, estaba atomizada. A ver, la SAOP producía cultura, el IMSS, el ISSSTE, es decir... Te digo que hasta Pemex hacía... Es que no había política cultural. Exacto, Es decir, lo que es Rafael Tovar y de Teresa en gran medida es el gran agente aglutinador de esfuerzos para construir una política cultural en el país. No una vez, sino 2. Es decir, en los 90 y ahora. Y hay que decirlo, pudo trabajar con gobiernos también panistas. O sea, él, digamos, tenía más afinidad, supongo, con los priistas. Eso parecería, sí. No sé si alguna vez se afilió al PRI, no sé, no lo tengo presente. Yo tampoco lo sé. Fue muy cercano a Enrique Peña Nieto, eso sí lo sabemos. Sí. Pero lo interesante es que también los panistas encontraron valor en Rafael y lo invitaron, ¿no? O sea, fue el que en algún momento estuvo organizando las fiestas del Bicentenario, si no mal recuerdo, ¿no? Absolutamente. A mí me tocó platicar con él en la organización de las fiestas del Bicentenario, que además involucraban a la iniciativa privada, a gobiernos de los distintos partidos. Era, digamos, un muy buen conciliador y concitador de voluntades. Y me tocó también ver de cerca su relación con secretarios de Cultura emanados de gobiernos perredistas o de Morena. Me tocó ver su relación con Eduardo Vázquez, me tocó ver su relación con Cristina Fessler. Era espléndida. Y en el velorio que se celebró el pasado sábado en el Panteón Francés, también era muy conmovedor ver a una enorme parte de la comunidad cultural reunida, a sus antecesores y sucesores, porque lo son al mismo tiempo, pues estuvieron después de él y luego antes que él,
y ver que es una figura genuinamente extrañada. No parecía, y lo decía en la columna, el velorio de un funcionario, sino parecía el velorio de un amigo y de un par. Y yo te diría de un hombre de Estado, quizás, ¿no? En el sentido de entender el Estado. Absolutamente. ¿No? O sea, de esos funcionarios que hacen falta, mano, ¿no? O sea, como que dices, bueno, primero que nada, de una honestidad y probidad, yo creo que a prueba de bala, ¿no? No tengo duda al respecto. Pero aparte de eso, vaya recto, eficaz, en fin, son de esos funcionarios que dices, hijo, mano, ¿cómo no hay más de estos en el gobierno, no? Sí, era un caballero en todos los sentidos. Un caballero. Y no es frívolo decirlo. Sí, yo creo que como administrador público también fue un caballero Rafael Tovar y de Teresa. Así es. ¿Cuál ha sido la reacción, Nicolás, de la comunidad cultural ante eso? Cuéntanos un poco de la reacción de este otro lado. Yo te diría que ha sido de comprensible tristeza en general. Sí. Es decir, Rafael fue un hombre de muy pocos enemigos. E incluso personajes con los que tuvo diferencias se manifestaron conmovidos en el velorio. Tampoco es un secreto que Sergio Vela, quien también fuera presidente de Conaculta, y Rafael tuvieron diferencias en algún momento. Sergio estuvo en ese velorio como otro caballero que es y parecieron plenamente zanjadas esas diferencias en ese velorio, lo cual resultó muy conmovedor. Su equipo cercano, del que yo soy amigo de varios, parece, digamos, afectado emocionalmente mucho y también un poco pues, preocupado por el momento en que pilla esto a la Secretaría de Cultura. Es decir, una Secretaría de Cultura en construcción y en construcción de una ley de cultura. Te diría que, bueno, por supuesto se ha dado rienda suelta a la especulación con los nombres. Sí. No es un secreto los que se han mencionado. Bueno, el más absurdo de todos pues es Jorge Volpi, que lleva 4 minutos en Difusión Cultural UNAM y que difícilmente se podría ir de ahí en seguramente hará un espléndido papel. Se ha hablado de Raúl Padilla, se ha hablado de José Carreño Carlón, se ha hablado de Juan José Bremer. Yo creo que la decisión más atinada sería alguien de adentro, alguien de su equipo cercano. ¿Por qué? Porque nadie va a llegar ahí a hacer un proyecto nuevo a 2 años, a menos de 2 años de que termine el sexenio, porque seguramente lo nombrarán en enero, por una parte. Y por otra parte, porque sí se necesita que esté ahí alguien que le entienda a lo que hizo Rafael para la construcción de esa secretaría y de la Ley de Cultura, porque no hay mucho tiempo para aprender. Se tenía que aprobar la Ley de Cultura en este periodo ordinario de sesiones. Yo creo que ya no se aprobó en este periodo ordinario de sesiones, pero hay que aprobarla pronto, y esa discusión ni siquiera está terminada. Déjame hacerte una última pregunta. Yo suelo leer los obituarios en el New York Times y en el Economist, y generalmente el último párrafo es como un resumen de lo que deja ese hombre o mujer que ha fallecido. ¿Qué dirías en ese último párrafo para, digamos, amarrar lo que fue esta gran personalidad de Rafael Tovar y de Teresa? Yo diría que Rafael Tovar y de Teresa fue un hombre elegante en forma, fondo y moral. Pues ahí está. Se va a extrañar, ¿no? Muchísimo. Y bueno, nuestras condolencias, ¿no? A la familia. Absolutamente. Luego, tú fuiste al funeral. Yo aquí desde Foro TV les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Absolutamente, querido Leo. Gracias, querido Nicolás, por haber venido. Gracias. Hacemos una breve pausa. Regresamos a debatir el tema de la semana. Les estaba contando aquí a nuestros colaboradores nuestra experiencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ciudadano, ¿cómo está usted? Juan Pardinas, Denise. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, estamos debatiendo el tema de qué decir de las declaraciones del general Cienfuegos sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Y bueno, Denise, tú durísima. Te han criticado mucho, quiero decir, por el artículo que escribiste. El lunes. En el periódico Reforma. Sí, el autogolpe. Bueno, pero yo creo que las opiniones son críticas y también de apoyo. O sea, sí, ha causado polémica, Pero refleja la polarización del país en torno a este tema. Sí. O sea, no es un tema consensado. ¿Pero cuál es tu argumento? Mi argumento es que el general Cienfuegos, con ese discurso, también muy polémico, básicamente estaba chantajeando al presidente. Le estaba diciendo, o nos dan un marco jurídico
para seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero con protección legal, o nos regresamos a los cuarteles y ahí a ver cómo se las arreglan. Y me parece que ese chantaje lo que buscaba era, pues, imponer criterios militares, imponer agendas militares sobre el mando civil de este país, con una ley de seguridad interior que le da una latitud a los militares que nunca han tenido histórica, constitucionalmente. O sea, tiran por la borda años en los cuales México evitó ser como el resto de los países latinoamericanos porque los militares estaban controlados por civiles. En cambio, ahora lo que ocurre es que el general Cienfuegos sabe que si siguen actuando como están actuando, si siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos e interrogantes tan profundas como Ayotzinapa y el comportamiento del ejército ahí, que eventualmente la justicia los va a alcanzar. La justicia ya sea mexicana en algunos años o la justicia internacional. Entonces, lo que están planteando es básicamente protección constitucional, acciones extralegales de tortura, de ejecuciones extrajudiciales. Yo no estoy en contra de que el ejército tenga un marco normativo, pero el que están proponiendo se centra fundamentalmente en estados de excepción. El que está proponiendo, ¿estás hablando de la propuesta del senador Gil y del diputado Camacho? Exactamente. O sea, del PAN y del PRI. Sí, ¿no? y además ya se aprobó en comisiones lo de limitar las garantías individuales en estados de emergencia. O sea, algo que también ha sido muy criticado, y por eso esta combinación de leyes en las redes sociales ya se conocen como leyes golpistas. Y el problema, Leo, y creo que tú estás de acuerdo conmigo porque también escribiste sobre el tema, es que usamos al ejército porque argumentamos que no tenemos buenas policías. Pero como usamos al ejército, no tenemos incentivos para crear mejores policías. Entonces, definitivamente se militarizó el país. Y se vuelve un círculo vicioso. Y esto no es decir que hay que dejar de combatir al crimen. Lo que me parece es que la estrategia, el propio general Cienfuegos declaró que era fallida. Sí. Declaró que estaban cansados de hacer tareas que no les tocaban. Pero A más B debería llevarte a otra conclusión. Sin embargo, la conclusión de ellos es: no nos gusta la estrategia, no ha funcionado, pero ahora legalicémosla. Ahora movilicemos a las fuerzas políticas de este país, presionándolos vía un chantaje, para lo que yo llamo un autogolpe de Estado, porque en lugar de regresar al ejército, a los cuarteles, de manera paulatina, de manera ordenada, yo entiendo muy bien que hay zonas, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, donde ante el colapso de las policías es necesaria la presencia del ejército, pero con un plan programado de acción, con un marco normativo que no genere estados de excepción, con reglas muy claras sobre qué van a hacer los gobernadores y los presidentes municipales para fortalecer a las policías, con cambios presupuestales para darle dinero precisamente a las policías, como ha dicho Alejandro Hoppe, creo que lo escribió ayer. O sea, hay que crecer a la Policía Federal, hay que darle un ultimátum a los gobiernos estatales. Pero a ver, caray, Juan, llevamos ¿cuántos años diciendo lo mismo? Sí, es que es muy deprimente este tema. Estoy totalmente de acuerdo con Denise en la prescripción. A mí, yo viví algún tiempo de mi juventud en Chile, y hablar de autogolpe y golpe sí me genera una angustia. Yo escribí ese artículo desde la angustia, Juan. Déjame seguir, por favor. Yo lo que siento en las Fuerzas Armadas es una terrible frustración. Yo es la cuarta vez que escucho este mensaje del general Cienfuegos. Desde mediados de 2013, o sea, desde principios del sexenio, ya tenían esta narrativa, pero acompañada de otra. O sea, el Estado mexicano nos ha dejado solos. Somos la última línea de defensa. Estamos combatiendo a los criminales que están mejor armados que nosotros, que están protegidos por policías municipales,
con gobernadores que no quieren hacer nada y en algunos casos por corrupción, coludidos o mezclados, en el mejor de los casos indolentes, en el peor, pues con un nivel de permisividad sobre la crisis del crimen organizado. Entonces, y ahora agrégale la crítica también al sistema penal de justicia, que también, ¿no? También lo pone como factor, ¿no? El general. Esa es probablemente la parte que menos me gusta de su discurso, porque creo que ese es un avance muy importante. Pero lo que siento es como una especie de abandono y de frustración de, oigan, ya. O sea, no podemos seguir así. Me preocupa muchísimo la salida de reglamentar los estados de excepción. Creo que es un riesgo enorme. Pero al mismo tiempo, los responsables de todo esto son los gobernadores y en buena medida también el gobierno federal, que no ha acicateado. Pero el único estado que se ha dedicado a pensar y a construir en fuerza civil que permite la salida del ejército ha sido Nuevo León. Y eso fue por el involucramiento del sector privado y de la sociedad civil en Monterrey, que presionaron mucho, crearon la fuerza civil. Lo que he estado escuchando es que ahora el Bronco la ha estado abandonando. Y ya vino a pedirle apoyo a las Fuerzas Armadas. Y también con un chantaje muy peligroso que tal vez amerite otro programa, diciendo que a Nuevo León no le beneficia la coordinación fiscal del país. Sí. El tema, el principio del problema son recursos económicos. Lo que dicen los gobernadores es no tenemos dinero para hacer estas policías. Bueno, pues Colombia planteó un impuesto especial para generar una policía profesional. Si se llegara a regular esto, tomando parte del argumento de Denise y sus preocupaciones, yo creo que en cualquier escenario el objetivo de la política pública debe ser que el ejército regrese a los cuarteles. O sea, lo que pasa es que si llegas en Tamaulipas y les dices, oye, el ejército va a regresar a los cuarteles, la gente se pone pálida. La propia sociedad no lo quiere. Pero yo creo es la única presencia del Estado. Además, déjame agregar a lo que dice Juan de tu argumento que presentaste. Yo también me quedo con la sensación de que, a diferencia de los militares en Chile, que sí dieron un golpe de Estado, o en otras naciones latinoamericanas, yo creo que el Ejército y la Marina en México no quiere quedarse con ese poder. O sea, yo sí creo, ¿no? Es un ejército que respeta la Constitución. O sea, me queda la impresión de lo que ellos quieren es regresar a los cuarteles. Okay. Yo sí creo eso, ¿no? Sí. No, me queda esa impresión. Las condiciones que les no quieren golpe, pero en fin, no es... Yo no estaba argumentando un golpe de Estado. Sí. Lo que estaba argumentando es que, estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace el general Cienfuegos, pero las soluciones que está proponiendo el Congreso, que deben provenir del Ejército, no son las soluciones correctas. Y no me pareció adecuado que el general dijera... O sea, amenazara con... 3 años sí, pero amenazara con una especie de motín. Y si no nos hacen caso, nos regresamos a los cuarteles y a ver cómo le hacen. O sea, ese era un mensaje, creo que a los gobernadores. Porque el gobernador llega al ejército y se sube a su hamaca, agarra el dinero, quién sabe para qué, se endeuda. A robar, pues mira, es el ejemplo de Veracruz. Sí. O sea, a Veracruz, la policía municipal de Boca del Río, la policía municipal del puerto, es la Marina. O sea, ya no se molestan ni siquiera en formar policías locales. O sea, ya les pasamos la bronca. Si no quieren el poder, pues ¿por qué no proponen una legislación o se alinean, apoyan una legislación que contenga todo lo que tú y yo y Alejandro y otros expertos están proponiendo en términos de ir realmente mejorando a la policía? Pasa por una reforma fiscal o empieza por una reforma fiscal. Y pasa probablemente por una reforma constitucional también. Pero no me parece apropiado que, primero, el tono del discurso y segundo, la legislación que están proponiendo para atender el problema. Es reconocer que la estrategia es fallida y no cambiar la estrategia, sino reforzar la estrategia. O hacer de jure lo que están pasando de facto. Y perdón, pero hay algo muy importante que es reconocer aquí. O sea, el número de denuncias de violaciones de derechos humanos
en los últimos años que el ejército ha estado fuera. O sea, las exoneraciones por Tlatlaya, las respuestas todavía que no hemos encontrado en torno a la participación del ejército en Ayotzinapa. No están entrenados para eso, Denise. Por son, cierto, son una yo creo que ya llevan tanto tiempo en las calles que ya deberían de haber aprendido algo de derechos humanos. Pero desde luego que hay otros soldados que no aprenden, porque no es su instrucción, hombre. Y es una fuerza de 250,000 personas, si sumas ejército y marina. O sea, controlar la cultura, los elementos, y ahí también creo que ha habido violaciones de derechos humanos gravísimas que se tienen que investigar. Algunas han quedado impunes. Pero mira las violaciones que hicieron los estadounidenses, el ejército estadounidense en Irak, supuestamente el mejor lo que vimos de Abu Ghraib, en fin, es que esos son los soldados, perdónenme, esos son los soldados. Pero la solución no es legal. No es, bueno, ahora te voy a dar protección legal para que sigas haciendo eso. No. Porque eso es lo que está sobre la mesa hoy. No lo neguemos, eso es lo que está contenido en la legislación propuesta hoy. Sí, que sí es preocupante porque sí implicaría, Juan, reconocer de jure una militarización del país. Y los que creemos que en que las repúblicas deben de estar controladas por los civiles, pues sí está gacho. Sí, lo que se necesita son escenarios de salida y ver las cosas tal cual son. Creo que el discurso del general contribuye a detonar una crisis que era muy necesaria porque llevaba diciéndolo de muchísimas formas, en distintos tonos. Y no él y el almirante secretario en la Marina, Vidal Romero, igual. Sí. Pero no había llegado el mensaje. Ahora sí, por la elocuencia del discurso, pues sí se generó un debate que creo y espero que el debate sirva para plantear salidas que no impliquen la militarización per secula seculorum de la vida pública del país. Es que ve lo que ha pasado desde que pronunció el discurso. O sea, yo la primera vez que lo oí es en 2013, Denise. Entonces lo que pero ahora lo que dice... lo que ha pasado es nada. No pasó nada y ahorita tampoco. Sí explotó. Y ahorita estamos hablando del asunto. Juan, yo te estoy diciendo que ha pasado en la última semana. O sea, no han pasado cosas buenas a raíz del... Ha pasado, bueno, que tú y yo y otros le entraron al debate, pero lo que ha tratado de hacer el Congreso es simplemente pasarnos por encima, sin debate público, sin involucramiento de expertos. Pero ya lo dilataron. A ver, ¿y por qué lo dilataron? Bueno, porque son lindas personas. No, porque la resistencia pública fue brutal y necesaria. Qué bueno, pero a ver, sí hubo una movilización para que el Congreso parara esto. ¿no? Pero ya anoche aprobaron en comisiones lo de... lo de la excepción. De la excepción. Bueno, está en comisiones, a ver si pasa en pleno, en fin. Yo no quisiera... A ver, perdón, veamos la historia del Senado mexicano y de la Cámara de Diputados. Siempre aprovechan estas fiestas para pasar cosas de noche, al vapor, a oscuritas. La semana de Santa Claus, Año Nuevo. Exactamente. Entonces resulta ser que uno de los grandes temas de política pública, que no estoy en contra de que se regule al ejército, simplemente pienso que hay que hay que darle garantías y certidumbre y salidas. Claro. Lo que le están dando ahora es protección y certidumbre y no vías de salida. Y no me parece que uno de los grandes temas del debate nacional se estén tomando decisiones así y no de cara ante la opinión pública. No, pero ¿sabes lo peor del caso? Es que, a ver, ¿cuántos años llevamos en esto, hombre? Y entonces, a ver, el general Galván, que era el general antes del Cienfuegos, ese sí no decía nada, ese sí se cuadraba con Calderón y no decía nada. Pero este entró, y desde que entró ha sido muy enfático. Y ya llevamos 4 años de gobierno de Peña Nieto y no le han hecho caso. Es que al ser muy desesperado... Vamos a ponernos un poquito en los zapatos de los militares. Ha de ser muy desesperante, Denise, ¿no? Que tú ves que la tropa, lo que dijo es que la tropa está desobedeciendo, está teniendo incentivos para desobedecer. Eso para un militar. Un discurso para la tropa. Claro. Esa gente que está ganando 11,000 pesos al mes por ir a arriesgar la vida para proteger a la sociedad de la indolencia de los gobernadores, de la corrupción de las policías. También hay una enorme frustración ahí. Pero si quieren mejorar la conducta del ejército en torno a los derechos humanos, no exoneras a todos los involucrados en Tlatlaya.
O sea, estás mandando el mensaje incorrecto. Sí, eso es, O sea, eso es indudable. incontrovertible. O sea, Indudable. ¿quieren discutirlo? ¿Piensan que Tlatlaya fue una buena No, decisión? No, ahí no, A ver, no hay bueno, discusión. no, desde luego que no, desde luego que no. Y Pero, eso- y eso- pero y lo eso que sí- sí estaría dispuesto a discutir, déjame decirte, es que la tropa efectivamente está, como lo dijo el general secretario, en un dilema. Obedezco a las órdenes que me dan y puedo acabar en la cárcel por violación a los derechos humanos. O desobedezco y me van a castigar por ser militar. Bueno, pero entonces, Ponte en las botas militares. ¿Qué decisión tomas? sí, pero también me pongo en los zapatos de los ciudadanos Ah, no, que no, padecen claro. las violaciones de un Claro. ejército impune y Totalmente arbitrario. de acuerdo, pero también hay que entender la otra parte. Ese es mi Sí, punto pero, de vista. o sea, empaticemos con el ejército. Tiene toda mi empatía. Sí. Eso no resuelve una guerra fallida. No. Una guerra No, que no sé Eso por qué le estamos resuelve librando la cuando... debilidad de las No, instituciones desde para luego que poder No salir resuelve de el esta problema de las dinámica. policías, no resuelve el problema del sistema de justicia penal, No. resuelve que no hay buenos procuradores, no resuelve que los juicios orales van a tomar 11 años en instrumentarse a nivel nacional. Sí, ya nos tenemos que ir. Perdónenme, cuando estaba mejor el debate, pero supongo que lo tendremos que retomar. Ya no los veo, ustedes no vienen la semana que entra, así que les deseo un feliz año. Lo vamos a necesitar. Sí. ¿Qué añito nos echamos este? Híjole, qué bueno que ya se acaba el 2016. El problema es que empieza 2017. Ya tendremos oportunidad de hacer los saldos del 16 en la semana que entra. No van a estar ustedes, pero pues con otros de nuestros colaboradores. Pero en fin, viene el 17 y yo les deseo a ustedes y a todos un mejor 17. ¿no? Y yo te agradezco el espacio. Me No, parece hombre. un espacio importante en Me- este momento, Me en este sumo país. al agradecimiento. No, pues no hay que me agradecer nada. A mí es un honor trabajar con ustedes. Un gustazo. Con los ciudadanos Dresser y Pardinas. Gracias. Nos vemos el año que entra. Y yo lo veo mañana, en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.